Muy buenas y bendecidas noches, señores. ¿Cómo están? Ya estamos aquí, gracias a Dios. Padre, en el nombre de Cristo te agradecemos por este tiempo. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por la bendición que recibimos cada día, Señor, de ti. Te agradecemos por este tiempo y que sea tu espíritu el que nos guíe a hacer tu voluntad, Señor, y que hoy crezca en número tu palabra, Señor, que muchos acepten, que muchos te reciban con agrado, con gusto, con razón, con fundamento. Todo eso nos los otorga, Señor, leyendo tu palabra. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. ¿Cómo están? Ya estamos de nueva cuenta aquí, ya para iniciar la lectura. En esta ocasión nos toca un solo capítulo del libro de Éxodo, o yo creo que por ser sábado el Señor ha de haber dicho, nah, con esto, porque luego se están durmiendo. Vamos a empezar con lo que leímos el día de ayer. Ayer leímos el capítulo 26, que es el tabernáculo en sí. Les decíamos ayer que es tan importante el tabernáculo para el Señor que le dedica 50 capítulos de la Biblia solamente al tabernáculo. Entonces, pudimos hacer esta imagen para que ustedes pudieran más o menos darse una idea de cómo había sido construido, cómo estaba el tabernáculo. ¿Cómo se llama? Todo esto que vemos aquí en esta imagen eh, está construido conforme a las instrucciones que recibió Moisés en el monte. No es que a un hombre se le ocurriera, no, vamos a hacerlo así, así, le ponemos esto y le ponemos aquello. Toda esta distribución que vemos, todos estos artefactos que vemos, todo este material que vemos, fue dictado por Dios. De esta manera lo quería. Aproximadamente, como vemos toda la construcción, desde ahí, ustedes cuando lo ven en la imagen, desde el lado izquierdo hasta el lado derecho, tenía una longitud aproximada de 46 metros, imagínense nada más. De ancho de la parte inferior a la parte superior tenía aproximadamente 23 metros. Y de alto, esta construcción, todo lo que es el templo tenía 2.5 metros de alto. Estas medidas las tomamos si consideramos que un codo, la medida que se utilizaba ese tiempo era del codo a la mano. Obviamente hay personas que tienen el brazo más grande. Se podría suponer, dicen los historiadores, que un codo, la medida estándar más o menos eran 46 centímetros. Podía variar, por eso no son medidas exactas. El tabernáculo está en el cielo, ya estaremos allá cuando lo veamos, pero más o menos son las cosas que teníamos. ¿Cómo está distribuido el tabernáculo? Bueno, aquí vemos que estos cuadritos que están aquí, aunque este está un poco más alargado, yo creo que porque estiré la imagen, cada uno de estos cuadritos, el lugar santo y el lugar santísimo, medían 4.5 metros de un lado y del otro, o sea, eran cuadros que estaban hechos ahí. En el lugar santísimo teníamos el arca del pacto, la que tenía el propiciatorio, la que tenía los querubines. Dentro de esa arca, conforme lo vamos a ir leyendo, estaban las tablas que le dio el Señor a Moisés, estaba la vara de Aarón. Ah, ya les dije, y era una pregunta que me había reservado para que ustedes lo investigaran. Bueno, hasta ahí. Este, en el lugar santo estaba la mesa de los panes de la proposición, estaba el candelabro y estaba el altar del incienso. Este también, aunque aquí lo ven como rectángulo, en realidad son 4.5 metros, o sea, un cuadro. Aquí tenemos el segundo velo y aquí tenemos el primer velo. Cada uno de estos lo vemos cuando Pablo lo menciona, que se nos quita el velo y después se nos quita el segundo velo cuando recibimos a Jesucristo. Este espacio que vemos aquí después de esos del lugar santo y el lugar santísimo es lo que se conoce como el atrio, en el cual estaba la fuente de bronce y el altar de bronce. En la fuente de bronce era donde los sacerdotes se lavaban para poder entrar al lugar santo. Al lugar santísimo solo se le podía entrar una sola vez al año y el gran sumo sacerdote. Nadie más podía entrar. Y en el altar de bronce era donde se sacrificaban y se quemaban a los holocaustos, a los becerros, a los bueyes, a las tórtolas, a las gallinitas, a la arena, todo lo que llevaban para hacer sacrificios al Señor. Bueno, eso es lo que podemos ver en cuanto al tabernáculo. El lugar santo y el lugar santísimo, como les decía, medían entre 14 metros y, bueno, en total las dos partes medían 14 metros por 4.5 de ancho. Y de altura, este sí era más alto que la otra construcción. Este tenía 4.5 metros de alto. Este era como una tienda de campaña enorme, por así decirlo. Así que tenía su barda, pero lo que sobresalía era el tabernáculo, porque la barda medía 2.5 metros de alto,
pero el tabernáculo medía lo doble, medía 2 metros más, por lo tanto se distinguía de todo alrededor. Vamos a leer cómo se distribuía cada una de las tribus alrededor del tabernáculo del Señor. El tabernáculo del Señor siempre quedaba en el centro. Bueno, eso es conforme al tabernáculo. Y en el capítulo 27 leemos ahí las medidas materiales y construcción del altar de bronce, del atrio, las columnas y las cortinas, y del aceite para el candelero. El aceite para el candelero, como lo vamos a leer más adelante, hay una prohibición expresa de reproducirlo. El aceite para el Señor solo se podía hacer para, ¿cómo se llama? Para mantener encendido el candelabro. Hoy vemos que hay personas que venden el aceite de la unción. Yo creo que son personas que no han leído la palabra de Dios, porque inclusive hay una maldición para quien reproduzca este aceite. De hecho, la palabra de Dios dice que será expulsado de su pueblo. Tengan mucho cuidado cuando se encuentren con iglesias o pseudopastores, pseudoprofetas que les quieren vender el aceite de la unción. Nosotros, como estamos basados en nuestra fe en Jesucristo, en el Nuevo Testamento, en un mejor pacto, la unción ahora, el aceite de la unción ahora es el Espíritu Santo. Entonces, aguas con los que les vendan el aceitito de la unción, porque hay una maldición expresa para quien lo produzca. Lo vamos a leer más adelante. Bueno, vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión, como les decía, solamente nos toca el capítulo 28 del libro de Éxodo, y escrito está. Ojo, también les queremos recordar que por la forma para que se entienda un poco más en cuanto a medidas y materiales, vamos a leer en esta ocasión la Reina Valera 2015 en relación con el libro de Éxodo. Y escrito está: las vestiduras sacerdotales. Harás que se acerquen a ti de entre los hijos de Israel tu hermano Aarón y sus hijos con él, para que Aarón y sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar me sirvan como sacerdotes. Harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, que le den la gloria y esplendor. Tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes he llenado de espíritu de sabiduría, y ellos harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo, a fin de que me sirva como sacerdote. Las vestiduras que serán confeccionadas son las siguientes: el pectoral, el efod, la túnica, el vestido a cuadros, el turbante y el cinturón. Harán las vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes. El efod: tomarán oro, material azul, púrpura, carmesí y lino, y harán el efod de oro, de material azul, de púrpura, de carmesí y de lino torcido, obra de fina artesanía. Tendrán 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos para poderse unir. Su ceñidor para ajustar el efod que estará sobre éste será de su misma hechura y de los mismos materiales: oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra, y los nombres de los 6 restantes en la otra piedra, conforme al orden de su nacimiento. Por mano de grabador en piedra y con grabadura de sello, harás grabar aquellas 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, y les harás engastes de oro alrededor. Y pondrás aquellas piedras sobre las sombreras del efod como piedras para recordar a los hijos de Israel. Aarón llevará sus nombres delante del Señor sobre sus 2 hombreras para recordarlos. Harás engastes de oro y 2 cadenillas de oro puro, trenzadas como cordón, y fijarás en los engastes las cadenillas trenzadas como cordón. El pectoral del juicio. Harás el pectoral del juicio, obra de fina artesanía. Lo harás como en la hechura del efod, de oro, de material azul, de púrpura, de carmesí y de lino torcido. Será cuadrado y plegado. Será de 22 centímetros de largo y de 22 centímetros de ancho. Lo llenarás con los engastes de piedras, con 4 hileras de piedras. La primera hilera tendrá un rubí, un topacio y un berilo. La segunda hilera tendrá una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera tendrá un jacinto, un ágata y una amatista. La cuarta hilera tendrá un crisólito, un ónice y un jaspe. Estas piedras estarán montadas en engastes de oro. Las piedras corresponderán a los nombres de los hijos de Israel. Serán 12 como sus nombres. Corresponderán a las 12 tribus, como grabaduras de sello cada una con su nombre. Harás sobre el pectoral cadenillas trenzadas como cordón de oro puro. Harás también sobre el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás en los 2 extremos del pectoral. Meterás los 2 cordones de oro en los 2 anillos, en los extremos del pectoral. Fijarás los 2 extremos de ambos cordones sobre los 2 engastes, y las fijarás a las sombreras del efod en su parte delantera.
Harás también otros 2 anillos de oro, los que pondrás en los 2 extremos del pectoral, uno en el borde que está al lado interior del efod. Harás también otros 2 anillos de oro y los fijarás en la parte inferior de las 2 hombreras del efod, en su parte delantera frente a su unión sobre el ceñidor del efod. Así atarán el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón azul para que esté sobre el ceñidor del efod y para que el pectoral no se desprenda del efod. Y cuando Aarón entre en el santuario, llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, para recordarlo continuamente delante del Señor. Y pondrás el Urim y el Turim en el pectoral del juicio, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre a la presencia del Señor. Así llevará continuamente Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón en presencia del Señor. La túnica del efod. Harás la túnica del efod toda de material azul. En medio de ella, en la parte superior, habrá una abertura que tendrá un borde alrededor. Será obra de tejedor como la abertura de una coraza de cuero, para que no se rompa. En sus bordes inferiores harás granadas de material azul, de púrpura y de carmesí, y entre ellas, alrededor de sus bordes, harás campanillas de oro, campanilla de oro y granada, luego campanilla de oro y granada, alrededor de los bordes de la túnica. Aarón los llevará cuando ministre. Su sonido se oirá cuando entren en el santuario delante del Señor y cuando salga para que no muera. Otras vestiduras sacerdotales. Harás de oro puro una lámina en forma de flor y grabarás en ella con grabadura de sello, consagrado al Señor. La colocarás sobre un cordón azul y estará sobre el turbante. Estará en la parte delantera del turbante. Estará sobre la frente de Aarón y Aarón cargará con la culpa relacionada con las cosas sagradas que los hijos de Israel hayan consagrado. Todos sus obsequios sagrados estarán continuamente sobre su frente para que haya en gracia delante del Señor. Tejerás a cuadro un vestido de lino y harás un turbante de lino. Harás también un cinturón, obra de bordador. También harás vestidos y cinturones para los hijos de Aarón y les harás turbantes para gloria y esplendor. Con ellas vestirás a tu hermano Aarón y con él a sus hijos. Los ungirás, los investirás y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. También les harás pantalones de lino para cubrir su desnudez desde la cintura hasta los muslos. Aarón y sus hijos estarán vestidos con ellos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario. No sea que carguen con la culpa y mueran. Este es un estatuto perpetuo para él y para sus descendientes después de él. Con eso terminamos la lectura del libro de Éxodo del capítulo 28 que nos toca el día de hoy. Y vamos a leer, vamos a terminar de leer el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Vamos a hacer un pequeño comentario acerca de lo que leímos ayer. Ayer leímos el capítulo 24, pero de los versículos 1 al 28. Entre las muchas cosas que nos enseña el Señor ahí, hay algo que siempre nos llama la atención. Estaba el Señor Jesús dando un discurso en el Monte de los Olivos. Ajá. En ese momento hizo una lamentación sobre la ciudad de Jerusalén. La lamentación era acerca de que iba a ser destruida, que no iba a quedar piedra sobre piedra, que la iban a destruir y todo esto, ¿no? Les da un sermón acerca de esto. Bueno, hace una lamentación acerca de esto. Cuando el Señor Jesús acabó su discurso, la palabra del Señor nos dice que se acercaron sus discípulos y le preguntaron, le hicieron 2 preguntas al Señor. La primera fue que le preguntaron que cuándo serían estas cosas. Y la segunda pregunta fue que qué señal habría de su venida y del fin del mundo. Ok, tenemos que comprender que la primera pregunta, según el contexto que estábamos leyendo, es acerca de cuándo sería la destrucción de Jerusalén y del templo, ¿no? Y eso vemos que, aunque el Señor Jesucristo no respondió de manera literal, si continuamos leyendo, bueno, cuando leemos la historia extrabíblica, alrededor de la historia, inclusive lo menciona Josefo, la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén fue aproximadamente en el 70 después de Cristo y la destruyeron totalmente, quemaron el pueblo, hicieron barbaridad y media y todo esto. Esa fue la respuesta. ¿A quién sí le tocó ver? A Juan le ha de haber tocado ver no, de hecho, a Pablo le tocó ver también, a varios de los apóstoles todavía les tocó ver la destrucción de la ciudad de Jerusalén. En cuanto a la segunda pregunta, se estaban refiriendo a cuándo vendría otra vez Jesucristo en su poder y gloria. Ok, el Señor Jesús le respondió
que había muchas señales, habría muchas señales. Les dijo que iba a haber terremotos, que iba a haber hambre, que iba a haber guerra, que iba a haber falsos maestros, y iba a haber muchas cosas muy raras. De hecho, inclusive podemos ver que se podría decir que muchas de esas señales ya se cumplieron o se están cumpliendo, sobre todo con lo de los falsos maestros, ¿no? Estamos viendo lo de los terremotos, estamos viendo lo de las guerras, estamos viendo lo de que hay hambre en el mundo. Podría decirse que son señales que se están cumpliendo. Nada más tenemos que tener muy en claro que no es el fin, que son señales antes del fin. Lo vamos a ver ahorita, un poquito más adelante lo vamos a hacer como comentario. No, no, por ahí hay muchos falsos profetas. Les comentaba ayer que hay un doctor, que es este pastor, que él había jurado y perjurado que el regreso de Jesucristo era, ¿cómo se llama? El año pasado, en agosto, ¿no? Como vimos, no pasó nada. Vemos por ahí muchas sectas, por ejemplo, la secta de los adventistas y los testigos de Jehová. Puede ser fácilmente destruida su doctrina con lo que dice Deuteronomio, ¿no? Acerca de si la profecía es del Señor se va a cumplir. Tanto testigos como adventistas han fallado muchas veces. Los testigos dicen que, de hecho, sus profetas han dicho, 3 veces han profetizado acerca del regreso de Jesucristo y el fin del mundo, y las 3 veces se han equivocado y se van a equivocar más veces. ¿Por qué? El Señor Jesús claramente menciona que solo serían señales antes del fin. Ajá. Vamos a adelantarnos un poquito lo que vamos a leer el día de hoy. Y en el versículo 36 de este capítulo 24, el Señor Jesús les dice a sus discípulos que nadie, absolutamente nadie, sabe cuándo va a ser el fin, que solo lo sabe el Padre, no lo saben ni los ángeles ni los hombres. De hecho, inclusive Jesucristo ahí dice que ni Él lo sabe, solamente el Padre. Obviamente Jesucristo lo sabía porque Él es Dios, nada más que ahorita les vamos a dar la razón porque no lo dijo. Él sí lo sabía. ¿Por qué Jesucristo no nos dio una fecha exacta? ¿Por qué no nos dijo, a ver, ok, les voy a decir que, no sé, el 31 de febrero del año 2023, ese día se va a acabar el mundo? Vamos a suponer que Jesucristo sí les haya contestado. ¿Por qué no nos dio una fecha exacta nuestro Señor? Porque conoce nuestro corazón. Vamos a poner el ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que Jesucristo dijera, o que su palabra dijera, que exactamente la fecha del inicio de la tribulación, del regreso de Jesucristo, sería, no lo sé, pongan la fecha que ustedes quieran. Vamos a ponerle el 5 de mayo de 2003, que es el cumpleaños de mi suegra. Vamos a suponer que ese día hubiera dicho Jesucristo que iba a ser el fin del mundo. ¿Qué haríamos nosotros? Nosotros como cristianos, ¿qué haríamos? Yo les puedo asegurar, por lo menos voy a hablar por mí, que si supiera la fecha exacta de cuándo regresara Jesucristo, estoy seguro que enero, febrero, marzo y abril, a lo mejor me dedicaba a darle vuelo a la hilacha, me dedicaba a comer, me dedicaba a cumplir los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque sabía que en mayo iba a venir Jesucristo. Eso sí, el primer día de mayo de seguro me iba a ir a encerrar a una iglesia, a arrepentirme de todos mis pecados, a decirle al Señor que me perdonara, porque así es nuestro corazón. Habrá quien diga que no, pero la verdad también la palabra nos enseña que engañoso es el corazón, que es donde más hay engaño. Entonces muchos podrán decir, no, no es cierto, yo sí iba a seguir la vida como Jesucristo lo manda. Yo estoy, casi podría decirles que no es así, que muchos de nosotros al saber la fecha exacta íbamos a hacer lo que se nos diera la gana. Al cabo, como ya sabíamos la fecha de la venida de nuestro Señor, pues íbamos a tener tiempo para repetirnos. Por eso el Señor no nos da la fecha. ¿Por qué? Porque quiere que vivamos cada día como si fuera a venir en 5 minutos. Esa debe de ser la manera en la que nosotros debemos de ver la vida cristiana. No sabemos cuándo va a venir. Dice el Señor que hay muchas profecías para ver cuándo vendría el Señor. Ojo, hay dos profecías muy grandes que no se han cumplido para poder asegurar con firmeza que el Señor ya viene. Una es la evangelización a todo el mundo y la otra es la tribulación. Esas dos profecías no se han cumplido y no creo que se cumplan el día de mañana. Pero, el Señor en su soberanía, si dice dentro de 5 minutos se
carga el payaso a todo el mundo, a todos aquellos que no estén preparados para la venida del Señor. Eso lo tenemos que grabar a fuego en nuestro corazón. Tenemos que vivir diariamente como si el Señor viniera dentro de 5 minutos. Saber que si estamos cometiendo un pecado o que si queremos cometer un pecado, que en ese momento puede regresar Jesucristo y nos cargó el payaso para toda la eternidad, iríamos a parar con todo y nuestros huesitos al infierno, a un castigo eterno. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo viene. Por eso Jesucristo lo menciona así. Tienen que estar siempre viviendo como yo les dije. Otra vez, tenemos que vivir a la medida de la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Toda nuestra vida, no nada más los domingos, no nada más los sábados, toda nuestra vida, cada día que el Señor nos preste para estar en esta su creación, tenemos que vivir como si Jesucristo viniera dentro de 5 minutos. Por eso no tenemos la fecha. Y ya nada más para cerrar, siempre me ha llamado mucho la atención que siempre nos están advirtiendo contra falsos maestros y falsos profetas. Cuando el Señor Jesucristo nos da la señal acerca de que nos cuidemos de los falsos profetas, perdón, de los falsos maestros, en ese momento, en el contexto histórico, se está refiriendo al pueblo judío, que del pueblo judío van a salir muchos falsos profetas. Sin embargo, como vamos a leer más adelante, el Señor Jesús nos manda que nos cuidemos de falsos maestros y falsos profetas. ¿Por qué? Porque esos falsos maestros, esos falsos profetas, esos falsos evangelistas, esos falsos pastores nos están haciendo que nos vayamos al infierno junto con ellos agarraditos de la mano por la mala tergiversación de la palabra de Dios que están haciendo. Hoy en día vemos aberraciones tan tremendas como el de una mujer que dice que es Dios. Vemos aberraciones tan tremendas como decir que Jesucristo no es Dios. Vemos aberraciones de decir que no existe la Trinidad. Vemos a personas que según habían dedicado durante años su vida al servicio de Jesucristo y de un día para otro deciden darle la vuelta a Jesucristo y regresarse a otras religiones. Eso es lo que nos tenemos que cuidar, no seguir el ejemplo de ellos. Todo lo que nos digan en las congregaciones, todo lo que nos digan los maestros, todo lo que nos digan los profetas, todo lo tenemos que checar conforme a la palabra del Señor. ¿Por qué? Como dice Oseas, mi pueblo se perdió por la falta de conocimiento. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con estas personas para no ser destruidos junto con ellos. Pero bueno, y me sorprende porque casi en todos los libros del Nuevo Testamento nos hacen advertencias contra falsos maestros y falsos profetas. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento para tener comunión con Él en una vida eterna. Vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos toca leer del versículo 29 hasta el versículo 51 del Evangelio de Mateo capítulo 24, y escrito está: la venida del Hijo del Hombre. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Perdón, se me olvidó decirle que ya estamos otra vez en la Reina Valera 1960. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean estas cosas, conozcan que está cerca, a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y la otra será dejado. Perdón, y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velen, pues, porque no saben a qué hora ha de venir su Señor. ¿Mm? Pero sepan esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto,
también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensen. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo sí. De cierto les digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comience a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que no estés, que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Lo que comentábamos. Bueno, con esta terminamos la lectura del día de hoy. Les digo que como es sábado, yo creo que el Señor nos dijo, hoy con esto basta. Ya mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo el comentario de esto que acabamos de leer. Y también les avisamos que el video de la introducción a los apóstoles ya está listo. Por fin el Señor nos dio el tiempo para poderlo hacer. Y ya en su soberanía vamos a seguir ahora con la vida de los apóstoles, de cada uno de los apóstoles. Pues bueno, Señor, en el nombre de Cristo te damos gracias por esta hermosa palabra que nos has dado el día de hoy. Gracias por prestar oídos para que la entendamos, Señor, para que nos la expliquen, para que tú nos expreses tu voluntad, para que podamos comprender toda esta sabiduría de lo alto que tú nos bendijiste dándonos, Señor, en forma de la palabra escrita que tenemos de tu palabra. Asimismo te pedimos, Señor, que todo el mundo doble su rodilla delante de ti, que cuando tú regreses, Señor, halles a muchos fieles que te están esperando, Señor, para estar contigo en las bodas del Cordero. Dice una alabanza que una guerra y unas bodas tendrán lugar al mismo tiempo. Nosotros, Señor, como siervos tuyos, queremos estar en esas bodas, Señor, aplaudiendo tu aplastante victoria sobre todo el mundo caído y sobre todas esas potestades. Te agradecemos, Señor, por las bendiciones recibidas el día de hoy y te pedimos que mañana estés con nosotros como siempre y nos acompañes, que tu Espíritu vaya con nosotros a donde quiera que vayamos. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, descansen. Bye.